El señor congresista Velázquez Quesquén, en representación del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. Señor presidente del Congreso, colegas miembros de la mesa directiva, respetables autoridades, representantes de los organismos constitucionales autónomos que nos acompañan esta mañana, colegas parlamentarios del Parlamento andino, colegas todos. Hoy celebramos el 193 aniversario de la instalación del primer Congreso que hizo la República. Este primer Congreso que surge en una circunstancia de grave incertidumbre política. Las fuerzas realistas que todavía tenían el control de la sierra y el sur del país, que pretendían volver a Lima para poder enfrentar a las fuerzas independentistas. En ese contexto, se instala el primer Congreso, que se le llamó constituyente porque tuvo la tarea de darle a esta nueva república independiente su estatuto político. Y hoy el mérito de este reconocimiento y el mérito de esta celebración tiene que ver mucho con el diseño del modelo político que los constituyentes diseñaron en ese momento. Una república, un modelo republicano y liberal, que se mantiene aún en sus líneas generales. Fue la naciente república independiente que en este diseño estructuró las bases fundamentales de la República Peruana. Ese es el valor y la importancia de esta celebración, aunque su obra fundamental, porque se le encargó elaborar una carta política, no tuvo una vigencia formal por problemas que creo que no es menester que los podamos desarrollar en este momento. Yo creo que lo fundamental es que este Congreso, que surgió a la vida con la naciente República, que fue el esfuerzo de precursores que entendieron que la libertad y la igualdad eran esencias fundamentales de los miembros de esta sociedad. Y por eso permítanme hacer algunas reflexiones. Bentham decía, por ejemplo, en un concepto sencillo, que un parlamento fuerte es el signo vital de una democracia sana. Y voy a hacer una reflexión sobre la democracia. La democracia, que es el sustento de repúblicas democráticas, de repúblicas liberales, tiene como diseño en su estructura un ideario que está plasmado básicamente en 4 expresiones fundamentales: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, un orden jurídico y constitucional estable, y promover el bienestar y la defensa de las garantías de los ciudadanos. Y estas características fundamentales de un Estado democrático se expresan a través de una herramienta que era el poder y que se dividió en 3 esferas, independientes y autónomas, pero una de las más importantes, el Parlamento Nacional. El Parlamento que tenía como aristas el ser una institución representativa. Por eso, desde hace más de 100 años, se le llama a esta institución el santuario de las leyes. Por eso, este debe ser un día fausto para la patria, un día de satisfacción, porque al margen de quienes pasamos por él, tenemos que entender que es enorme la responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros. Otra reflexión que quisiera hacer es acerca de esta llamada paradoja democrática. Hoy día la democracia va ganando espacio en el mundo como un valor de la sociedad, que no pertenece a país, que no pertenece a región, sino que es un valor universal. Pero la gran paradoja que se da es que la democracia
paulatinamente genera desilusiones. Que como lo decía el ensayista político italiano Norberto Bobbio, se debe al incumplimiento de los compromisos. Y esto tiene su correlato en las promesas incumplidas y en los resultados concretos de la democracia. Y por eso el Parlamento tiene que asumir como un desafío enfrentar ese tipo de desafíos. Mientras que una democracia no puede resolver, por ejemplo, los problemas de la seguridad, los problemas de la economía de la sociedad, de la condición de los peruanos, un Parlamento de espaldas a ese tipo de reflexiones, de preocupaciones de la sociedad, es un Parlamento que deja de representar. Por eso también es que la ciencia política ha sido capaz de establecer cuáles son las características de un Parlamento democrático. Un Parlamento democrático que tiene que tener como característica ser representativo, transparente, un Parlamento accesible a la gente. Por eso que no es verdad, y me parece muy mal que algunos digamos que nosotros somos padres de la patria. Nosotros somos hijos de la ciudadanía, somos sus mandatarios. Y por eso es que algunos confundimos que el mandato imperativo supone que no podamos rendir cuenta de nuestros actos. Y la característica fundamental de un Parlamento moderno es que sus representantes tengan como una obligación rendir cuentas de sus funciones legislativas, pero también de su conducta como ciudadanos. Entonces, cuando celebramos una fecha, un año más, de la instalación de este Congreso que le dio vida a la República, cuyos, como repito, principios esenciales, republicanos y liberales, que todavía aún se mantienen, debemos entenderla como una institución fundamental para la democracia. Y en ese sentido, permítanme hacer una evocación de las reflexiones importantes y sustantivas que hizo mi maestro Víctor Raúl Haya de la Torre. Acá, un 28 de julio, cuando instaló la Asamblea Constituyente, dijo algo muy importante. Si el Parlamento quiere rescatar su independencia y su soberanía, tiene deberes ineludibles. Y el deber ineludible fundamental es la responsabilidad institucional y no personal, la cooperación patriótica. Un Parlamento lacerado en su unidad no va a poder responder los desafíos superiores que el país le impone. Tenemos que ser capaces nosotros de superar las diferencias insalvables. Hoy que el país está sumergido en una honda crisis moral, que necesita promover altos consensos para dar respuestas a estos problemas que aquejan a los peruanos, necesitamos entender que aquí en el Parlamento no podemos desarrollar individualidades, sino esfuerzos colectivos. Por eso que queda como gran tarea para el Parlamento moderno, para un Parlamento moderno, ser capaces de promover estos altos consensos, no en favor de un grupo político, porque no se legisla para un partido, no se legisla para un sector, sino se legisla para el pueblo. Y para legislar para el pueblo tenemos que ser capaces de promover estos consensos. Estos son los desafíos modernos que tenemos, quienes transitamos modestamente y hemos tenido la generosidad del pueblo de darnos sus votos. El año pasado recuerdo que Mauricio Mulder recordaba que nosotros estamos acá, no es por la gracia de nadie, no es por el designio de alguien, sino por los votos de los ciudadanos. Porque los ciudadanos dijeron: queremos que estos 130 peruanos nos representen. Y nosotros tenemos que llevar sobre nuestros hombros esta delicada responsabilidad de no defraudar al pueblo que nos eligió. Hay desafíos fundamentales e importantes que tenemos que afrontar. Enfrentar, como repito, esta grave crisis de moral pública que hay en el país. Necesitamos darle al Perú y a nuestros hermanos peruanos
las herramientas necesarias para que puedan transitar por el camino del desarrollo. Cuando vean ellos en lontananza que el camino del progreso y el desarrollo está cerca, creo que nosotros podemos tener la satisfacción de haber pasado por esta institución con dignidad, con honradez y con el compromiso que asumimos con aquellos que en su momento nos dieron su voto para representarlo. Muchas gracias, queridos colegas representantes, gracias a todos ustedes. Y como vuelvo a repetir, este es un día fausto para la patria, celebrar el 193 aniversario de la instalación del primer Congreso del Perú. Gracias.